muchas gracias por acompañarnos. Profesor, bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Verdaderamente uno por cortesía dice es un placer, pero es un gran placer estar aquí porque le doy seguimiento al programa y veo la calidad y el ascenso que tiene realmente. Muchas gracias. Bueno, desde la última ocasión que usted nos acompañó han ocurrido muchas cosas. Bastante. Eso fue antes del proceso interno del PLD. Había unos escenarios y habían unas lecturas. En estos momentos, que ya estamos a días de las elecciones municipales por lo menos, está claramente definido el escenario electoral en tres frentes, vamos a decir. Es lo más que uno puede otear en el firmamento, ¿verdad? ¿Qué piensa usted que puede ocurrir en estas municipales primero? Mira, el panorama es interesantísimo y te doy como primicia que había estado fuera del escenario de entrevistas, oyendo y eso. Sí, yo le estuve invitando. Y usted... Pero eso se debe a hasta hacer una construcción teórica de la realidad, porque muchas veces cuando pasan los episodios, los eventos, tú lo ves en construcción. Y algunos analistas, grupos de pensadores y amigos, la primera reflexión que yo te puedo decir es que este es un momento riquísimo en términos políticos. Esto es lo que más se parece en términos de construcción y transición política al periodo de 1961 hasta 1965, cuando se dio el golpe de Estado a Bosch, el asunto del ascenso, la salida de la tiranía, la lucha por las libertades. Este es un momento riquísimo desde el punto de vista multifactorial de lo que está pasando en términos políticos. Abunda la materia prima para el análisis. Claro que sí. Vamos a ver. Y de lo que más uno disfrutaría tal vez es de aislarse y escribir, pero uno no puede hacer eso. Primer elemento que yo puedo compartir contigo en esta jornada. Las elecciones del 2020, sobre todo las elecciones municipales y después las nacionales, son elecciones inéditas. Son elecciones muy complejas. Y esa complejidad reside en lo siguiente. El segundo gran partido político de la República Dominicana acaba de dividirse. Solamente el PRD, que había hecho esos estadios de división, tenía una experiencia y fue la transición PRM-PRD con 2 años. Es decir, el PRM se construyó en 2 años, pasó por un proceso electoral y ganó 30 candidaturas. En estos momentos, lo primero que nosotros tenemos es una división del PLD que no era previsible sobre la base de la inteligencia política que ellos habían mostrado para resolver crisis. Y decíamos que el PLD estaba obligado a cohabitar. Y si el PLD no cohabitaba políticamente, o sea, no se entendía políticamente, lo que podría venir posteriormente era la división y la pérdida del poder político. Bueno, pues resulta que pasaron 3 meses, desde el 20 de octubre hasta ahora el 20 de enero, que el presidente Leonel Fernández dio su discurso de salida política del PLD y una encuesta, que es una encuesta que uno no la puede sindicar amigable ni a Luis Abinader ni a Leonel Fernández, como Mark Penn, que tenía otros objetivos y otros propósitos, posicionó un cuadro electoral que por primera vez prácticamente en las últimas elecciones, el PLD luce en términos de candidatura bajo casi por un 15% porcentual. Eso con otra variable, y es la variable del presidente Leonel Fernández, que está colocado en un 18%. Pero eso tiene una complejidad tal, como yo te digo, que ni siquiera una encuesta política, que yo no descarto ninguna, aún entre las más acreditadas, pueden hacer una aproximación a la realidad sin una tasa de desviación que no opere sobre el 3%, porque
hay en la República Dominicana en este momento una subsunción real del Estado, el partido y el poder. De forma tal que los dominicanos y las dominicanas no te están diciendo claramente en magnitud de expresión cuáles son sus preferencias finales. Vamos a hacer un puntito ahí, profesor, para que explique un poco esa parte. ¿Esto debido a que hay confusión, hay temor, o a que muchos están aguardando una definición más clara de lo que podría venir? Se están combinando las tres variables y ahí reside su complejidad. Lo que dicen, por ejemplo, en la encuesta Marprint, que simpatizan por el PLD, el 26% entonces solamente está apoyando al señor Castillo. Es decir, que se le está quedando una masa de votos de un 15, un 12, un 13%. ¿Por qué puede ser eso? Temor. Sí puede ser temor. Cancelación del empleo, porque están cancelando. Incertidumbre. Sí. No sé lo que va a pasar conmigo, no sé lo que va a pasar en la República Dominicana. Indefinición también. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la candidatura del presidente Fernández, ha sido objeto de 7 recursos que han fracasado en las diferentes instancias. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una persona que es o fue leonelista y está en el PLD y tiene esa incertidumbre todavía de esa vía de recursos que se han hecho, una candidatura que todavía tú no la gente ya la está percibiendo, pero no la percibía viable hasta hace, ¿cuánto? 30 días. Ya podemos decir incluso que el tipo de oposición por vía jurídica ya es improbable que eso progrese. Ya es improbable. Ya es improbable por varias razones. Primero, por los precedentes del Tribunal Superior Electoral. Segundo, por el hecho de que el Tribunal Constitucional ha sido coherente en relación a no limitar los derechos de la persona más allá de los límites de la Constitución, por lo tanto él es un candidato habilitado, políticamente hablando. Entonces esa vía prácticamente está terminada. Que fue una vía... Ese es el único que falta por fallar. Sí, pero que es previsible en virtud de la decisión del Tribunal Superior Constitucional que había dicho cuando se le atacó que la Constitución era inconstitucional, el Tribunal Constitucional dijo, no, la Constitución no es inconstitucional. Y en virtud de la decisión del Tribunal Superior Electoral, de las sentencias anteriores, recogiendo y reconociendo una decisión de la Suprema Corte de Justicia, anteriormente a la existencia del propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que plantearon que no se puede agregar mayores condiciones para ser elegido y elegible que lo que establece la Constitución. O sea, que por ese lado podemos decir que eso está despejado. Eso está despejado. Bien. Por ahí no hay ruido. El problema ahora reside fundamentalmente desde el punto de vista de este proceso electoral es lo siguiente. Primero, un partido político, que es importante, un partido político que logra pactar en 3 meses 24 senadurías, que son para mayo, pero que ellos mismos están diciendo que tienen más de 80 candidaturas de síndicos, regidores y directores de distrito que están en la propia boleta del PLD. Y es natural. Si Leonel Fernández perdió, entre comillas, estamos hablando en términos matemáticos, en un 1%, es natural que los que estaban apoyando al presidente Fernández en las candidaturas que corrían tengan una cuota internamente al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es una realidad. Entonces tiene candidatos con el Partido Revolucionario Moderno, como es el senador de Santiago. Tiene candidatos en el Partido Reformista Social Cristiano, donde la gente de la Fuerza del Pueblo tiene más candidatos propios en el Partido Reformista Social Cristiano, en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano, que lo que tiene el Partido Reformista Social Cristiano.
Entonces, de cara a esa complejidad que estamos nosotros hablando, las elecciones de febrero van a ser altamente valorativas. ¿Por qué? Porque pudiera surgir una fórmula en que el propio partido, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, apoya candidatos a síndicos que están en la boleta del PLD, como pudiera ser el caso de haber en Santiago. O sea, la Fuerza del Pueblo bien pudiera apoyar abiertamente ¿a quién? A ver en esa boleta pero hasta del el PLD. momento, en el caso de Santiago, no ha sido así hasta el momento. No ha sido así. Sí. Estoy hablando de una complejidad Usted dice del proceso de aquí a político. Lo que falte para las elecciones del 15 de febrero. 16 de febrero, sí. Claro, es una complejidad que se está dando. ¿Por qué? Porque es que hay actores políticos que usted analiza y visualiza y ve todo lo que pasó 10 o 15 días antes de las elecciones primarias de octubre y estaban dados. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Para el PLD, en términos de marketing político. Ellos sacaron 106 alcaldes. Si bajan uno, perdieron las municipales. Bien. Ellos sacaron 2 millones de electores. Si de esos 2 millones de electores concurrentes a las municipales consiguen que vayan 1.300.000, ¿qué le está diciendo a usted eso? Que 700.000 no fueron a votar. O sea, por eso es que yo digo la complejidad del proceso de febrero. Bueno, hay una cosa que está clara y sería sorprendente que no resulte así. Es que ya ese dominio del PLD en el Congreso no va a ser así, en el Senado, porque de alguna manera tendrá que ser más diverso. Claro. Eso por un lado. Claro, y es evidente que la alianza política de prácticamente, porque cuando hablamos de pactos, estamos hablando de pactos de candidatura que tienen casi 13 partidos. El caso, por ejemplo, de Santiago es un ejemplo de eso. Pero, por ejemplo, el caso de Paliza, que va a regresar en Puerto Plata. Entonces, 12 o 13 partidos en apoyos senatoriales con una plataforma de 24 senadores apoyando le va a dar la mayoría a la oposición política en estos momentos en el Senado. O sea, el PLD va a perder el Senado. Lo va a perder porque cuando uno ve las mediciones y las encuestas y los análisis, ve que hay gente que no está regresando. Por ejemplo, el Distrito Nacional es una plaza que prácticamente se está disputando ahora mismo entre Farideh Raful y Vinicio Castillo Semán. O sea, el candidato del PLD está debilitado en esta plaza, independientemente de los apoyos económicos. Y en otros escenarios también pudieran darse situaciones de combinación política. Bien, entonces lo que ocurra ahora en febrero, ¿usted piensa que de alguna manera puede influir en un grado importante en lo que pueda ocurrir en las congresuales y presidenciales de mayo? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente el proceso de división del PLD que empezó el 19 de abril del 2015 todavía no ha terminado. Usted se me fue a 2015. ¿Por qué? Sí, ¿por qué yo lo digo? ¿Por qué yo lo digo? Por lo siguiente. Lo que nosotros estamos viendo y lo que pasó el 20 de octubre no fue que ese proceso de contradicción se desarrolló del 6 de octubre al 20 de noviembre. No. Viene del 15. No, eso viene del 15. ¿Qué pasó en el 15? ¿Qué pasó en el 15? Generó esa división. Primero, el presidente Fernández no quería que se tocara la Constitución para reformarla. Accedió y recuérdese que dio el discurso político aquella vez. Crisis. Yo digo, y lo publiqué en una... Aunque después del discurso él cedió. Él cedió, pero a regañadientes.
O sea, una cosa es que usted ceda porque está convencido y otra cosa es que usted ceda porque se lo impusieron. Yo dije en un artículo que publiqué en Acento, en el último, que los candados se perdieron de Juan Dolio a Santo Domingo. ¿Usted recuerda los famosos candados? Sí, sí, sí. Bueno, se perdieron. De Juan Dolio a Santo Domingo se perdieron los candados. El otro elemento de ese acuerdo fue que un miembro del comité político dijo que ese acuerdo era un atraco. Por lo tanto, ese mismo miembro del comité político planteaba que ese era un partido de atracadores. Fíjense cómo yo le estoy escalonando la crisis. Más lo que pasó alrededor de las primarias, más lo que pasó en la ley de partido y que se concretó materialmente el 20 de octubre. Pero yo soy de los que digo que ese proceso no ha terminado. No. ¿Por qué? Pero bueno, pero yo veo que el propio presidente Fernández y los dirigentes más prestantes que le acompañan dicen el viejo partido, como que ya ellos no tienen nada que buscar ahí. No, esa separación es histórica, hay una ruptura. Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que no ha terminado la división? Porque todavía al interior de ese partido hay dirigentes políticos importantes que van a hacer la transición hacia esa fuerza política. Y eso será después, óigame bien, eso será primero después de las elecciones de febrero. Y la división termina probablemente, si hay segunda vuelta, en junio. Bien. ¿Usted piensa que van a seguir dirigentes? Claro que sí. Gente del comité político, por ejemplo. Claro, gente del comité político, del comité central, importantes dirigentes provinciales y municipales. Bien. Ahora hay una situación, profesor. En estos momentos, vamos a decir que hay una especie de acuerdo tácito y probablemente se hayan dado conversaciones. De hecho, no me consta que haya habido conversación directa, por ejemplo, entre la cúpula del PRM y la cúpula de Fuerza del Pueblo, pero ni tampoco personalmente, aunque se ha dicho que se han reunido, entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader. Pero ha habido propuestas públicas, como la que hizo Guido Memazara, que ellos tenían que llegar a un entendimiento, una especie de pacto de no agresión, como es lógico, porque ambos tienen a un competidor en común, que es el PLD, Gonzalo Castillo, y hasta ahora ninguno de ellos va a ser ríspido uno con el otro, ni nada de eso. Pero va a llegar un momento, cuando ya lleguemos a mayo, que ahí entonces habrá que hilar fino, porque ni el PRM puede tomar como principal contrincante a Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo, ni Leonel al PRM. Pero ambos tendrán que competir por unos votos. Es decir, ¿cómo diferenciar una cosa de la otra sin agredirse? Porque no hay que agredirse. Mire, para no enviar un mensaje confuso al votante. Mire, esta situación se parece en términos de lo que significa la segunda vuelta a las elecciones de 1994 y la segunda vuelta de las 96. elecciones del 96. A mí no me consta que haya ni acuerdo, ni pacto, ni entendimiento. No tengo ni presento, ni tengo esa información, pero uno, por el discurso político que uno ve cómo se está desarrollando, hay un pacto, diríamos nosotros, de caballero, de no confrontarse uno al otro, y más bien lo que nosotros hemos estado viendo es acciones conjuntas como la firma del PRM y Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral reclamándole las auditorías de IFE y esa serie de cosas. Además, en esta misma semana la oposición política casi en su conjunto dio una rueda de prensa reclamándole a la Junta Central Electoral haberle quitado la casilla número 3 al Partido Reformista Social Cristiano, y prácticamente en el momento en que estamos desarrollando esta conversación está saliendo al aire de que la Junta Central Electoral había rechazado ese pedimento del PRM en diciembre y eso se había mantenido oculto. A uno no le consta, pero está circulando y uno ve el acta. ¿Del PRM o PRD? Del PRD. PRD. Del PRD. Sí, usted dijo PRM. Ya, escúcheme, del PRD. Entonces, eso hay un problema de prevaricación, si se cometió esa serie de cosas.
Pero volviendo al centro de la pregunta, usted se da cuenta de que más que ataque hay acciones conjuntas. Lo de la defensa del voto 3, lo de la defensa de que se haga la auditoría. Y usted siente que las candidaturas, muchas de ellas no están confrontando en un dime y direte, es decir, político. ¿A qué se debe eso? Se debe sencillamente a que si hay un escenario de segunda vuelta, usted no puede golpear a lo que puede ser su aliado fundamental y determinante en la segunda vuelta, que es a quien quede en tercer lugar, porque hasta ahora se ve así, hasta ahora no se ve una competición tú a tú, PRM, Fuerza del Pueblo. Bien, vamos a una primera pausa y continuamos.